Tengan todos buenas noches. Bueno, desde acá del Ministerio Pipis, desde Venezuela, el pastor José Ortega nos está visitando una vez más, hace tiempo, tanto tiempo, pastor, Dios les bendiga. Bueno, los micrófonos son suyos, ya puede transmitir. Bendiciones, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, de un momentico que tengo yo por acá problemas también. No sé si ven mi imagen. Sí, la foto y a veces se lo ve a usted. Ah, ok, un momentito entonces. Ahí está listo. Bueno, me alegra mucho estar nuevamente compartiendo con ustedes acá. Es un privilegio para mí poder hablar de la palabra del Señor, poder compartir lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado. Y poder compartir con ustedes que son gente hermosa, gente linda de Dios, ministros del Señor, eh, y tener la oportunidad de poder hablar lo que el Señor nos ha venido mostrando y enseñando en estos últimos tiempos. Es una bendición muy, muy grande que agradecemos mucho, que apreciamos mucho y atesoramos inmensamente. Bendigo a, tengo contacto con varias personas de MIPIS, pero en realidad una de las personas con las que más hablo es con nuestra hermana Silvia. Te bendigo, amada, bendigo tu vida, tu familia. Eres una bendición gigantesca. Y bueno, declaramos los cielos abiertos sobre tu vida, amén. Eh, yo normalmente trato de en cuanto son los temas de predicación por Zoom, trato de ser muy breve, ¿no? Y bueno, no tenía, no tengo un título para el tema. Hace bastante rato que no hago eso, que no le pongo títulos a los temas, no porque piense que es algo malo, sino porque le perdí la costumbre. Y, y bueno, hasta ahorita estuve buscando, redactando, creyéndole a Dios por el mensaje y estando acá sentado fue que pude sacarlo. No sé si me están escuchando bien allí. Sí, sí. Buenísimo, entonces, de un momentito. Ok. Bueno, y yo me gustaría que pudiéramos orar, hermana Silvia. No sé si pueden colocarme un instrumental de fondo o algo así. Se las paso por el enlace o no se puede. No, hoy estamos un poquito complicados con la tecnología, perdón. No se preocupe, está bien, le entiendo. Me gustaría que pudiéramos orar antes de comenzar, por favor. Y me indican nuevamente cuántos minuticos tengo. Siga tranquilo, pastor. Tiene como Oh, 40 minutos. ok. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por permitirnos estar acá. Señor, declaramos lo que dice tu palabra, que somos tierra fértil, tierra donde la semilla cae y produce fruto el 30, 60 y el 100 por uno. De igual manera declaro, Señor, que cada persona que esté escuchando, Señor, la palabra, Señor, no es oidor olvidadizo, sino un oidor hacedor de tu palabra, que es la palabra llega a sus vidas y produce frutos, Señor, frutos en su familia, frutos en la salud, frutos en las finanzas, frutos en todas las áreas, para que pueda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dar gloria a Dios por causa de los frutos. Reprendemos las distracciones, reprendemos toda artimaña con el internet, con las redes. Declaramos que aún en este momento se conectan quienes no han podido conectarse y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú obras de manera poderosa
en este momento a favor de nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, a mí me gustaría que fuéramos a Primera de Corintios. Discúlpenme, estoy buscando por acá. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Me gustaría que fuéramos yendo allá. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. En un momentito mientras yo voy buscando por acá. Ok. Versículo 7 en adelante. Voy a leer varios versículos aquí y de luego que lea me voy a enfocar a hablar lo que, lo que traemos para ustedes en este día. Amén. Eh, Dice así. Ahora tenemos esta luz que brilla. Voy a leerla en la traducción, nueva traducción viviente. Un momentito, por favor. Eh, Tengo problemas con el teléfono acá. Eh, yo quiero que usted esté muy expectante. Estamos un poco suaves, pero yo quiero que usted esté muy expectante. Amén. Ok. Dice así. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Eso deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no proviene de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Amén. Voy a leer otros versículos y luego comienzo. Dice el versículo 12. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando que tenemos la misma, escuche, sin embargo, seguimos predicando que tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por lo tanto hablé. Versículo 14 dice, sabemos que Dios quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Y el versículo 16, y finalizo con esto, dice, por esto es que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que estas dificultades. Así que no miramos las dificultades, escuche, este es loco. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Gracias. Y eh, yo, yo preguntaba qué podía hablarles a ustedes y qué podía decir que pudiera ser de utilidad, qué palabra podía darles que pudiera ser de utilidad para todos, porque no es fácil. A mucha gente se le hace fácil hablar cualquier cosa y decir cualquier cosa, pero cuando tú entiendes el compromiso
de que una palabra pueda bendecir a alguien, de que una palabra pueda ser de utilidad para diferentes personas que tienen diferentes problemas, que tienen diferentes situaciones que están viviendo, que no son las mismas, que tienen diferentes caracteres y que no se parecen ningunos a los otros, y que la palabra es lo único que nosotros tenemos que nos da vida, que es lo único que tenemos que nos da aliento en medio de las dificultades, que cuando la leemos trae paz a nuestra vida, trae gozo, que cuando la leemos encontramos respuestas profundas a dificultades más profundas todavía. Entonces uno dice, ¿qué podemos hablar que pueda ser de ayuda y de bendición para todas las personas? Porque a otros se le hace fácil emocionar a la gente, a otros se le hace fácil edificar, pero cuando tú tienes esta responsabilidad de decir algo que pueda ser de bendición, entendiendo de que hay gente que tiene problemas en este momento en el matrimonio, que tiene problemas en las finanzas, que tiene problemas, que tenemos problemas en diversas áreas. ¿Qué palabra puede ser de utilidad para algunos de ustedes? Incluso para mí mismo, ¿no? Y pensando en eso y hablándole al Señor de eso, me vino a mente y a mi espíritu esto, y creo que es una palabra que trataré de desarrollar porque no la he profundizado, trataré de desarrollar en el tiempo de manera que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Yo voy a leer nuevamente desde el versículo 7 al 11 rápidamente y voy a comenzar. eh, Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Escuche, la palabra dice que el cielo Dios lo tiene como trono, es muy pequeño para él. Y dice que la tierra la tiene como estrados de sus pies. Pero dice que ha decidido morar en el corazón de los hombres porque ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Es decir, que Jesús, cuando asciende al trono y nos deja el Espíritu Santo, Jesús no solamente se va al trono porque Él es omnipresente, Él es omnipotente, omnisapiente, pero es omnipresente. Jesús también mora en el corazón de aquel que le abre su corazón para que entre a Él. Entonces el corazón viene a ser un cuarto donde Cristo viene a morar. Y dependiendo de cómo nosotros tengamos nuestros corazones, si hay maldad, resentimiento, odio, venganza, ira, celo, todas estas cosas, es que Jesús va a morar en nuestros corazones o no va a morar en nuestros corazones. Si tenemos un cuarto sucio lleno de todas estas cosas, es imposible de que Jesús muera allí, de que el Espíritu Santo esté dentro de nuestros corazones. Pero cuando nosotros tenemos un corazón que está libre del odio, de la venganza, de la ira, de todas estas cosas, tenemos un corazón que está limpio para que Jesús pueda morar. Ahora, no es eso lo que quiero decirle, es porque versículo 7 iniciando dice, ahora tenemos esta luz que brilla dentro de nuestros corazones. ¿Quién es la luz principal? La palabra dice que Cristo es la luz que vino a dar vida a la humanidad. Él es el sol de justicia. Él es la luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. El Evangelio nos hemos preocupado por darle forma a la vasija. Y es bueno que nos enfocamos en que la vasija sea de buena utilidad, de que la vasija tenga forma, de que la vasija sea bonita, de Señor, me forma, tú eres el alfarero, yo soy la vasija, y eso es bueno, pero nos le damos mucha importancia a esto. Pero la palabra dice que somos frágiles vasijas que contienen un gran tesoro. Es decir, que lo más importante no es la vasija, lo más importante es el tesoro que está dentro de la vasija. Y muchas veces para poder extraer el tesoro que está en la vasija tiene que ser rota. Y romper la vasija implica sufrimiento, implica dolor, implica procesos, implica un sinfín de cosas que pasamos en nuestra vida, pero es necesario que la vasija sea rota. ¿Ok? Versículo 7 más adelante dice, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. La palabra en otro lado dice que Él se hace fuerte en mi debilidad, en tu debilidad, en nuestra debilidad, Él se hace fuerte. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrarle al mundo de que
donde el poder humano no puede llegar, Él llega. Donde nuestras limitancias humanas finalizan, apenas comienza el gran poder de Él. Cuando la ciencia te dice que el cáncer te va a matar, y que te quedan tantos tiempos de vida, entonces es donde puede comenzar la debilidad tuya a manifestarse, pero en ese momento que comienza tu debilidad a manifestarse, tienes que recordar que hay un gran tesoro dentro de ti. Entonces, a veces nos enfocamos en que la debilidad no se manifieste, en que las flaquezas no se manifiesten, cuando es necesario que la vasija sea rota. ¿Para qué? Para que entonces el gran poder de Dios pueda manifestarse, porque nuestro orgullo muchas veces nos lleva a confiar en nuestras habilidades, en la gente que conocemos, en nuestro poder económico, pero tiene que llegar un punto de nuestra vida donde nosotros podamos con nuestra boca decir, Señor, tú tienes razón, yo no puedo en esto, se me escapó de las manos, yo necesito de tu ayuda. Y a veces lo decimos con muchas facilidades, pero una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo dentro del corazón de que nosotros no podemos. Yo en el 2021, creo que fue el 2021, estaba pasando quizás una de las últimas etapas más fuertes de mi vida, y era un tumor en la cabeza. Yo tenía un tumor y un problema allí, y tenía problemas fuertes de migraña, no podía ver la luz, era algo terrible, fueron meses difíciles de irritación, de desesperación, de llorar sin saber por qué estoy llorando, pero confié en que había un Dios que años atrás me había resucitado de la muerte, había sanado un desvío en la columna en mi vida, y que había hecho tantas cosas poderosas. Y yo dije, Señor, si tú lo hiciste en otro tiempo, yo sé que esto que está pasando en mi vida no es para que yo me muera. Y si me muero, gloria a Dios, me voy contigo. Pero no es para que yo me muera, es para que tu gloria se manifieste. ¿Y saben algo? No me hice nada de lo que la ciencia tenía que decir o decía que tenía que hacerme. Todo desapareció. Lo único que me había quedado era un dolor tensión ocular en el ojo izquierdo, y poco a poco ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a un punto en entender que todo lo que vivamos en esta vida es para la gloria de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Entonces, todo lo que nosotros vivamos da como resultado de que Dios quiere glorificarse en esa área. Versículo 8 dice, escuche, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca somos abandonados por Dios. Escuche, nunca somos abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto que vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Amados, tiene que haber algo. A veces nos volvemos muy espirituales, y quiero ser enfático en esto. Cuando vemos gente que está pasando por ciertos problemas, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos cuando vemos personas que están pasando por ciertas dificultades? Pensamos que están en pecado, que tienen puertas abiertas, que hay maldiciones en sus vidas que no han quebrantado. Y muchas veces es cierto, pero la gran mayoría de las veces no tiene nada que ver con eso. Y es aquí donde quiero que todos me presten atención. A veces estamos en una enfermedad y vemos a alguien enfermo y decimos, no sé que está en pecado, hizo algo. Y cuando nosotros vemos a Job, era perfecto, dice la palabra. Y sin embargo, le pasó todo lo que le pasó. ¿Por qué le pasó eso a Job? Le pasó por una sencilla razón, para que la huestes de ángeles, para que la gloria de Dios se manifestara. Había un evangelista que no recuerdo si era el evangelista Ginel o no recuerdo quién era, decía, si mi enfermedad contribuye a que el reino de Dios se extienda, estaré enfermo. Pero si mi sanidad contribuye a que el reino de Dios se extienda, seré sano.
Si mi pobreza contribuye a que el reino de Dios se extienda, seré pobre. Pero si mi riqueza, mi prosperidad contribuye a que el reino de Dios se extienda, entonces yo seré próspero. ¿Qué decía él? Todo lo que yo pase, siempre y cuando sea para que el reino de Dios se extienda, entonces yo lo viviré bien. Cuando yo me enfermé, que morí por 1 hora, mi madre le predicó a todas a las personas que estaban alrededor de la camilla donde yo estaba. Yo estaba agonizando, pero ese momento de yo estar agonizando, donde el mal olor ya me salía por los oídos, una peritonitis crónica, casi nadie se salva de eso. 1 semana en cama tirado, nadie aguanta eso. Ella le predicó a la gente, ¿por qué yo me pasé por eso? Para que gente que necesitaba la palabra que mi madre le dio, la pudieran recibir. Vemos a Silas y a Pablo. Estaban predicando el evangelio. Dice que el Espíritu Santo los llevó a esa ciudad. Se ganaron a Lidia, la mujer del manto púrpura. Se ganaron un poco de mujeres para el Señor. Llegó un momento donde estaba una mujer endemoniada y Pablo le echó fuera al demonio, y por hacer algo bueno, los azotaron mucho. Dice que los azotaron mucho, que sus espaldas estaban laceradas, y los metieron en la última cárcel de abajo. De manera que ellos esperaban que se murieran por las heridas. Y dice que a medianoche Pablo y Sila comenzaron a orar y a adorar. Y dice que la tierra tembló y las cárceles se abrieron y las cadenas cayeron. Antes de todo eso, Pablo había tenido una visión de un hombre diciéndole, pasa por aquí y ayúdanos. Pero hasta ese momento no había habido ningún hombre, sino puras mujeres que se habían ganado. Y de paso ahora estaban presos. ¿Cómo iban a cumplir el propósito? Pero estando presos, habiendo pasado por el sufrimiento, encontraron al hombre de la visión, al hombre de Macedonia, que cuando vio que las cárceles estaban abiertas y no había nadie, dice que se iba a quitar la vida, y Pablo gritó, hey, estamos acá, no te quites la vida. Y dice que el hombre recibió la palabra. Entonces, ¿por qué les digo esto? Por todo lo que le he leído. Escuche, a veces estar enfermo, pasar por situaciones económicas, pasar por dificultades, pasar por problemas matrimoniales, y bueno, yo me casé, yo recién casado pasé por unos rollos matrimoniales horribles. Pero ¿para qué sirve todo esto? Sirve, número uno, para que nuestra fe se fortalezca y aprendamos a depender de Dios en todo. Número dos, para formar carácter en nuestra vida. Y número tres, para que la gloria de Dios se manifieste en cada una de esas cosas y nosotros podamos ayudar a otros. Yo les puedo dar testimonio de que cada cosa que yo he pasado en mi vida ha servido para ayudar a otros, para ser de utilidad a otros, y de esa manera el reino se extiende, amado. Entonces, no pasamos por dificultades porque tengamos puertas abiertas. No pasamos por dificultades porque es que estemos en pecado, porque hay maldiciones. No, eso es, a veces sí es cierto, pero normalmente Dios quiere glorificarse en nuestra vida y nosotros somos instrumentos para que Él se glorifique. El problema de esto es qué mentalidad tenemos mientras pasa la situación. ¿Te das por vencido? ¿Te rindes? ¿Claudicas? ¿O decides confesar lo que la palabra dice que tienes que confesar y creer lo que Dios dice que tienes que creer? Quiero ir avanzando para no extenderme tanto. Eh, versículo, versículo 11 dice así, aleluya. Versículo 13, perdón. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe del salmista cuando dijo, creí, por lo tanto hablé. Escuche, tenemos dos caras de las situaciones. La primera cara es que cuando las cosas pasan, lo primero que soltamos es negatividad.
Todo lo contrario, quejas, negatividad, no puedo, no voy a poder. Pero la palabra dice, por lo tanto, tuvimos la misma clase de fe del salmista cuando dijo, creí, por lo tanto, hablé. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Estás creyendo que te vas a morir? ¿Estás creyendo que eso va a finiquitar, que no va a tener fruto? ¿Estás creyendo de que vas a fracasar? ¿O estás creyendo de que en medio de las dificultades Dios va a hacer algo? Cuando yo estaba en la camilla, yo sabía que me iba a morir porque ya había tenido una visión, pero luego se las cuento. En la visión Dios me dijo, tranquilo, que vamos a salir juntos de esto. Y yo duré un buen tiempo, una operación de 45 minutos se convirtió en una operación de horas. Y habían otras personas que estaban operando en los quirófanos de alrededor, del lado, y todos salieron muertos y faltaba por salir muerto yo. Y yo morí, pero Dios me resucitó. Porque yo creí que Dios podía hacer la obra en mi vida. El que me había dicho que íbamos a salir juntos, yo confesé que yo iba a resucitar antes de que me metieran a operar. Yo sabía que yo estaba convencido porque Dios no miente. Y a veces la gente nos ve y piensa tantas cosas, pero hay algo seguro, no importa lo que la gente piense, lo único que importa es qué piensa Dios acerca de nosotros. Y Él es nuestra ancla segura, nuestra fe. Pero versículo 14 dice, sabemos que Dios quien resucitó al Señor Jesús, también resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo con ustedes. Versículo 16, escuche, que es aquí donde quiero que ustedes se enfoquen. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, porque nuestro cuerpo está muriéndose, pero nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Escuche, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Esto es loco. No miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos la vista en cosas que no pueden verse. Porque las cosas que ahora vemos pronto se habrán ido, pero las que no podemos ver permanecen para siempre. ¿Y qué es lo que no podemos ver? Abraham dijo que se mantuvo sosteniendo como su mirada como viendo al invisible. ¿Qué es lo que no podemos ver? La fe no la podemos ver, la fe no la podemos tocar, pero sabemos que es real. La fe trata de llamar las cosas que no son como si fuesen y las alan a este tiempo. Y este, cuando nosotros cuando nosotros nos enfocamos en, en que la fe esté por encima de lo que estamos pasando en el momento, va a pasar algo. Vamos a sentir el dolor, vamos a sentir el sufrimiento. La situación va a seguir estando allí, pero nuestra fe nos dice que en cualquier momento todo puede cambiar. Y quiero ir cerrando con esto ya. Amados, versículo 12 dice lo siguiente. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado la vida eterna para ustedes. ¿Qué nos estaba diciendo el apóstol cuando decía eso? ¿Qué nos estaba hablando? Nos estaba diciendo lo siguiente. Hemos vivido todas estas cosas y como resultado el reino se ha extendido. Usted ve que a Jesús le profetizó, Jesús era el Hijo de Dios y vino y lo celebraron y hizo milagros. ¿Y cómo terminó Cristo? Crucificado. ¿Pero por qué sufrió la crucifixión? Porque era necesario que fuera crucificado para que el reino se extendiera. Vemos a Abraham.
que le prometieron que tendría descendencia como las estrellas del mar, y pasó por tantas cosas que tuvo que pasar antes de llegar allí. ¿Por qué? Porque era necesario para que la gloria de Dios se manifestara. Y se profetizó sobre Israel tantas cosas y estuvo esclavo en Egipto. ¿Por qué estuvo esclavo en Egipto? Porque era necesario que quedara evidencia en la historia del mundo que Dios tumbó todos los dioses de Egipto y se puso por encima de ellos, y su gloria fue más poderosa. Cuando vemos los gigantes que cayeron ante David, cuando vemos los filisteos que tuvieron que ser derrotados, cuando vemos a Daniel y a los amigos de Daniel en el foso, y a Daniel enfrentando el imperio babilónico, pero sufrieron, pero su sufrimiento dio como resultado que Dios terminó glorificándose públicamente ante todos. Así que, amados, espero no haberme extendido tanto. Eh, no llevaba el tiempo. Quiero dejar claro esto en resumen. Tus dificultades de este momento, tus problemas que estás pasando en este momento, ya no los puedes ver como algo que va a acabar con tu vida, como algo que fue enviado por el diablo el diablo sirve de mandadero del Señor. Cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Tus dificultades que ahora pasas no son para matarte, no son para dejarte destruido, no son para que todo finalice. Lo que estás pasando en este momento, dice la palabra, que no se compara con el peso de gloria y que son momentáneas. Pero si no entiendes eso, te vas a extender en ese problema durante el tiempo hasta que entiendas que Dios se va a glorificar en tu vida en ese momento. En ese momento que tú no entiendes, Dios se va a glorificar. Amén. Quiero que cierres tus ojos allí, puedas orar conmigo. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te doy gracias por tu bondad, Señor. Te doy gracias, Señor, por permitirnos, Señor, Padre, conocerte, escuchar tu palabra, Señor. Te pido en esta hora que te glorifiques, Señor, en la vida de cada uno de nuestros hermanos, de mis hermanas, Señor. Que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor. Lo que me faltó del mensaje, Padre, por hablar, te pido que seas tú, Señor, revelándolo a sus espíritus. Si me faltó algo, Señor, por añadir, que seas tú revelándolo a su espíritu, pero que seas tú, Señor, obrando en la vida de cada uno de ellos. Reprendemos todo pensamiento antagónico, pensamientos de debilidad, de fracaso, lo reprendemos y declaramos que esta palabra penetra sus huesos, Señor, penetra sus espíritus, sus corazones, para que ellos puedan dar los frutos necesarios. Gracias, Señor. Te bendecimos, bendecimos a todo el equipo MIPI, Señor, a todos los integrantes. Declaramos tu gloria sobre su vida. Padre, declaramos que los problemas que hoy presentamos no se compararán, Señor, con la gloria venidera. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya.